días, hermanos. Gusto de saludarle en esta ocasión. Esta semana he estado mirando y viendo también con ustedes algunas reflexiones bíblicas que apunten a los padres en bien de sus hijos que necesitan mucho de la sabiduría de Dios para poder regir su vida. Así que es el pensamiento de esta mañana para que los padres en práctica puedan colocarlo. La idea aquí es poder pensar lo siguiente: la sabiduría de Dios en la adolescencia. Se dice que la adolescencia es la etapa que comprende más o menos entre los 11 y 18 años, ¿ya? Y es una etapa de cambios físicos, emocionales, de pensamientos. Más o menos esa es en la etapa, hacia grandes rasgos, de esta etapa de la adolescencia. Yo quisiera referirme en esta ocasión acerca de la formación del carácter en esta etapa de la vida que es muy importante, porque el carácter es aquella parte de la personalidad de la vida que se va imprimiendo en el interior de los jóvenes y que se exterioriza en la forma de pensar, en la forma de ser y de actuar. Eso más o menos está, hacia grosso modo, la etapa de la adolescencia, y cuando hablamos de la formación de su carácter, más o menos es eso lo que encierra. El carácter, fíjese que se forma de tres fuentes en la vida de los hijos y en cada uno de nosotros, ¿no? En algún momento también. Ellos van recibiendo en esta formación del carácter la información interna. Esto tiene que ver con la genética. Son los rasgos y las características que se transmiten de padre a hijos. Esto quiere decir que los hijos se van a parecer a los padres. De una u otra manera se van a parecer. La segunda información que los hijos van recibiendo para la formación de su carácter es lo que se llama la información externa. ¿Qué cosa es esto? Lo que los hijos van escuchando, lo que van viendo, lo que van interiorizando, las expresiones o las experiencias de la vida, la enseñanza educativa, tanto básica como media, la influencia de los medios de comunicación, etc. Todas aquellas cosas que le rodean en su entorno son también las cosas que van formando su carácter. Y obviamente aquellos hijos que son parte de un hogar cristiano, evangélico, la presencia de Dios en la vida de ellos es también fundamental a través del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios que van impartiendo y dejando los padres en ellos. Eso es fundamental porque de esa manera ellos van dirigiendo su vida también. Entonces, aquí esto es muy fundamental. Un joven o una señorita que no tiene un hogar cristiano, es posible que la tercera fuente no la tenga, la presencia de Dios en la vida de él. Pero si hay hogares cristianos en donde están los hijos adolescentes, esta parte, la presencia de Dios en la vida de los hijos es tremenda. La sabiduría que los padres deben ir impartiendo a los hijos a temprana edad es muy fundamental para que puedan ellos regirse en la vida bajo el temor de Dios. El ejemplo de Jesús. Esto es fundamental, es muy bonito pensar en esto. El gran ejemplo de Jesús. Vivió él en un profundo hogar cristiano. Los padres determinaron presentarlo a Dios. Fíjese que lo que nos dice la Biblia. Cuando se cumplieron los días de la purificación, le trajeron a Jerusalén, es decir, a Jesús, para que fuese presentado al Señor. Según Lucas capítulo 2 es lo que registra eso, esa parte de la palabra, ¿no? Aquí los padres José y María se preocuparon de que su hijo Jesús fuese presentado al Señor. Tan importante es esto porque aquí está la importancia en que cuando un hijo nace, éste sea, ella o él, sea presentado a Jesús o al Señor. ¿Por qué? Porque esa bendición de Dios irá para el resto de su vida. Instruye al niño en su camino y aunque éste cuando sea adulto, no se apartará de Dios, ¿no? Del camino del Señor. Esto tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el crecimiento fisiológico, etc. Orar en este sentido por los hijos para que el pastor
ore a Dios y el Señor lo pueda bendecir. Más o menos son todas esas bendiciones que van recibiendo en esta etapa de su vida. Su sabiduría, la sabiduría de Jesús tremendamente escuchada. Dice la Biblia, y aconteció que 3 días después se le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos les oían y se maravillaban de su inteligencia. Y más abajo dice el texto, y en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esta palabra necesario es muy importante para los padres, papás. Es necesario que los hijos adolescentes tengan el temor de Dios. Es necesario que la sabiduría de Dios esté en el corazón de ellos. Es necesario educarlos en este contexto. Es necesario bendecirles con esta sabiduría del cielo sus corazones. Estos textos hacen referencia a la deidad de Jesús. Obviamente la presencia de Dios el Padre estaba en la vida de su amado Hijo. Y hace referencia también a la labor que los padres hicieron, José y María, en cuanto a la sabiduría, cómo la internaron en el corazón de su amado Hijo Jesús también. Por eso es que le oían y quedaban maravillados de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A los adolescentes se les conoce como la etapa del desarrollo humano. Son tremendamente exigidos por la sociedad. Son especiales, son muy especiales. Les gusta interactuar, quieren verse bien. Emocionalmente son vulnerables. Racionalmente aprenden hábitos más frecuentes. Conductualmente necesitan la ley de la repetición a través de un patrón permanente o continuo. Así son los hijos adolescentes. Por esto, el trabajo de los padres es necesario, es fundamental en la adolescencia. Ellos son muy especiales. Termino diciendo en esta reflexión, queridos hermanos, corta, pero para que usted más o menos pueda bendecir a sus hijos, el siguiente texto lo menciona. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Según Salmo 119, versículo 103. La sabiduría en el corazón es una bendición de parte de Dios. Y esto hay que dárselo a los hijos con mucha inteligencia, porque aquí nos deja entender que esta sabiduría es como la miel, que le da sabor a la vida de los hijos, le da dulzura a la vida de los hijos. Cuando hablamos de esto, cuán dulces son a mi paladar tus palabras y son más dulces que la miel. Tiene el propósito de instruirles. Queridos hermanos y amigos, esta corta reflexión la dejo en el corazón de ustedes, papás, para que podamos hacer la instrucción con mucha sabiduría y esa sabiduría vaya quedando en las nuevas generaciones que hoy día son nuestros hijos. Dios bendiga esta palabra en el corazón de ustedes. Oremos. Padre, gracias porque podemos predicar tu palabra. Bendice cada corazón de los papás y también a sus hijos adolescentes para la gloria de tu nombre. Que en el tiempo o ahora mismo ellos puedan decidir por ti, Señor, pensando en los adolescentes, una decisión para conversión. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.